ayudar en la producción de anticuerpos, ¿no? En la inmunidad humoral, y que se tiene que regular mediante apoptosis para llegar a la homeostasis. Una vez eliminada la infección, por ejemplo, la infección viral, microbiana, este gran reclutamiento de células T, B, ¿no? Que van a ejercer funciones que ya hemos mencionado, tienen que eliminarse. Y van a sobrevivir las que van a permanecer con el reconocimiento del antígeno mediante la producción de sus anticuerpos ante una segunda exposición. Por lo tanto, como vemos en la gráfica, después del reconocimiento, la activación en donde se va a producir gran cantidad de clonas de linfocitos T y B con producción de anticuerpos, producción de linfocitos T citotóxicos para la eliminación del agente, va a haber una fase de eliminación de estas células activadas y que solamente van a permanecer algunas de ellas con la producción de estos anticuerpos ante una posible segunda exposición. Entonces, debemos de saber que ante una infección, ¿no? La inmunidad innata va a generar mayor cantidad de células, ¿no? Expansión clonal, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, para la producción de anticuerpos en la inmunidad humoral, y también tenemos en la inmunidad celular con gran cantidad de linfocitos T que nos ayudarían a eliminar algunos agentes microbianos. Las clonas de linfocitos van a diferenciarse a diversos tipos de familias de linfocitos según expresiones de receptores. Algunos de ellos están ahí en la diapositiva, ¿no? Tenemos el tipo CD8, citotóxico, que nos va a ayudar a la apoptosis de células infectadas, generalmente por virus. Los tipos CD4 de tipo TH1, ¿no? Que van a actuar en colaboración con los macrófagos, que se diferencian en la vía clásica o tipo 1, ¿no? Linfocitos B con producción de inmunoglobulinas, y también células TCD8. Las CD4 tipo 2, TH2, perdón, van a actuar con colaboración de la activación macrofágica tipo 2 o alternativa, ¿no? Y esto va a participar más que todo para la inmunidad contra el mitos. La CD4 T reguladora para la regulación de la respuesta inmune. Siempre tiene que haber participación de células que nos regulan todo el funcionamiento del sistema inmune adaptativo. La TH17, CD4 TH17, aumenta la función de barrera epitelial. Genera autoinmunidad por mayor diferenciación y activación de polimorfos nucleares. También tenemos los T colaboradores o cooperadores, perdón, foliculares para mayor formación y función del centro germinal. Y los plasmocitos, que son los que van a secretar anticuerpos específicos contra el agente patógeno, ¿no? Esa es la diferenciación, funciones efectores. Un poco para recordar lo que es complemento, pero antes de hablar del complemento, hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Son proteínas que se van a formar, como hemos visto en los ejemplos de tipo clase 1, clase 2. Son tres clases, perdón, ¿no? ¿Y qué es? Es un conjunto de genes dispuestos dentro de una tira continua de DNA en el cromosoma 6 en seres humanos. Este se denomina HLA, ¿no? En el ser humano tiene el nombre de HLA. HLA o MHC, como lo lean en los libros, estamos hablando del mismo sistema, ¿ya? Que tiene que ver con activación de genes para la producción de ciertos receptores. Entonces tenemos genes de tipo MHC1, codifican glicoproteínas, ¿no? Que se expresan en la superficie de casi todas las células, y su principal es la presentación de antígenos peptídicos a células T. Genes MHC clase 2 van a codificar glicoproteínas que se expresan en células presentadoras de antígeno, donde presentan péptidos antigénicos procesados por las células T helper. Y tenemos los genes del MHC de tipo 3 que codifican, además de otros productos,
proteínas secretadas que desempeñan funciones inmunitarias, ¿no? Inclusive componentes del sistema del complemento. Entonces, en la que actúa el sistema del complemento es el MHC de clase 3. Y en la activación del complemento, ya habíamos visto las vías de activación. Tenemos la vía clásica, ¿no? Por acción del complejo antígeno-anticuerpo, las vías de las lectinas, por unión de la lectina a unión amanosa, ¿no? Que tiene que ver con esto, están presentes en algunos microorganismos en su superficie, y la vía alterna, que va a producir la activación de los diversos tipos de complementos al momento de activación, para llevar a la vía C3 convertasa. La vía C3 convertasa va a conllevar posteriormente a la decisión del complemento C3, el C3A, C5A o el C3B. La acción del C3A, C5A nos va a conllevar a mediadores inflamatorios para reclutamiento de fagocitos. Y esto obviamente lo hemos visto en la opsonización. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de la opsonización? Para que ocurra la opsonización se debe de activar o se debe de decidir con respecto al complemento el C3A y C5A, y se produce la opsonización para el reclutamiento de fagocitos. En el caso del C3B también van a participar en lo que es la remoción luego de la opsonización. Y en la fase tardía tenemos participación de componentes del complemento como C5b, C6, C7, C8 y C9 para el complejo de ataque de membrana. Adelante. Para esto es la eliminación del agente microbiano mediante la formación de un poro. Entonces, la participación del complemento es importante. Es importante para que se pueda eliminar ciertos microorganismos gracias a la ayuda de la opsonización y tener control del proceso inflamatorio. Esto lo hemos visto mucho en inmunidad innata. Cuando hay alteraciones de este tipo, del complemento, podemos ver, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes. En enfermedades autoinmunes, en algunas de ellas, como en el lupus eritematoso sistémico, tenemos alteraciones de ciertos complementos, como por ejemplo el C1. Bueno, hay subtipos, ¿ya? Dentro de ellos el C1. Y el C1 se ha descrito ante la falta de C1, del complemento C1, alteraciones que nos van a conllevar a nefritis lúpica. Bueno, existen enfermedades del sistema inmune. Tenemos enfermedades adquiridas, pero también de tipo autoinmune. O sea, ¿qué enfermedades conocen que sean adquiridas del sistema inmune? Adquiridas. Que hacen de repente que mi sistema inmune no funcione bien. ¿Alguna no conoce ninguna? El VIH. ¿No? Me va a disminuir la acción del sistema inmune, lo que me va a llevar a depresión o inmunosupresión, y me va a producir ¿perdón? Claro, ese es su blanco, ¿no? Como hemos visto, los diferentes tipos de linfocitos. En el caso del VIH, la célula afectada o célula blanco, es el tipo CD4. Bueno, ahí mediante interacción de algunos receptores y proteínas. Bien, tenemos entonces dentro de las enfermedades del sistema inmune, ¿no? Tenemos por respuesta efectora incrementada, lo que describimos como hipersensibilidad, y por inmunosupresión. ¿Qué enfermedades conocen ustedes
que tengan relación con respuesta incrementada por hipersensibilidad. La vez pasada hemos dicho algunos ejemplos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, alguien que va a la cevichería con sus amigos después de haber aprobado el examen y se pide un ceviche de marisco, ¿no? O mixto, ¿no? Y a los minutos empieza a tener ronchas, abones, picazón. O sea, eso es un tipo de hipersensibilidad. ¿No? Es un tipo de alergia. Y acá tenemos las reacciones de hipersensibilidad, en un cuadro resumen. Tenemos 4 tipos principales, ¿no es cierto? Tenemos el tipo 1, ¿no? Que es por producción de anticuerpos del tipo IgE, que esto va a conllevar a la liberación de histamina, ¿no? Y otros mediadores que van a producir efectos, ¿no? Como vasodilatación, edema, contracción del músculo liso, producción de moco, etc. Y esto lo podemos ver en alergias, anafilaxias, en las formas atópicas de amas bronquial. Luego tenemos también el segundo tipo, mediado por anticuerpos. Y esto es por producción de inmunoglobulina G y E, ¿no? Y estas inmunoglobulinas van a interaccionar con puntos objetivos de ciertos tejidos, de ciertos receptores, por ejemplo, y que van a inhibir su función, ¿no es cierto? Acá también va a ocurrir la activación del complemento con reclutamiento de leucocitos, ¿no? Lesiones histopatológicas, inflamación, que nos va a conllevar a ciertas patologías como anemia hemolítica autoinmune. También tenemos la tipo 3, que está mediada por producción de complejos o inmunocomplejos. Un inmunocomplejo es una aglomeración de anticuerpos con antígenos que se depositan en tejidos. Ya recordemos que el antígeno es una proteína que puede ser de desechos celulares, que puede ser de algún agente microbiano, y el anticuerpo es algo que se ha producido para evitar que estos antígenos posteriormente puedan seguir produciendo daño o inflamación. Pero en ocasiones esta aglomeración de antígeno-anticuerpos se puede depositar en tejidos como en los vasos sanguíneos y producir inflamación. Ya es una noxa que produce inflamación. Y esto conlleva a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces tenemos depósito de complejos inmunes, ¿no? Con activación del complemento y el reclutamiento de leucocitos con liberación de enzimas y que nos van a producir inflamación, ¿no? Nos va a producir entonces inflamación, necrosis vascular, y lo vemos en lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis y reacción de Arthur. Entonces, estos inmunocomplejos nos pueden o están dentro de la patología de ciertas manifestaciones como el lupus eritematoso sistémico, hablando específicamente de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica se describe esto. Y tenemos la tipo 4, que es mediada por células, ¿no? Activación de linfocitos T, con liberación de citocinas, participación de los macrófagos en el proceso inflamatorio y también de la citotoxicidad mediada por células T, ¿no? Esto nos va a conllevar a infiltrados perivasculares, edema, granulomas, y destrucción celular. Y eso lo podemos ver en dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, tuberculosis. Por lo tanto, las reacciones de hipersensibilidad nos explican mucho de la fisiopatología de algunas enfermedades que conocemos, sobre todo de tipo autoinmune. Claro, ¿no?
Acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, en el tipo 1, reacción exagerada a moléculas ambientales no dañinas. Y el resto, que es por pérdida de tolerancia o por respuesta exagerada a un microbio. La hipersensibilidad de tipo 1, que es por producción de inmunoglobulina E, tenemos entonces una reacción inmediata y una reacción de fase tardía. ¿No? A nivel de minutos, después de la exposición al alérgeno, vamos a tener ciertas manifestaciones clínicas. Pero posteriormente, si nosotros tenemos alguna exposición secundaria, digamos, podemos hacer algún tipo de otra reacción. La reacción de fase tardía. Bueno, y tenemos algo esquemático con respecto a la hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Para lo que son producción de mediadores, ¿no? Aminas vasoactivas, liberación de histaminas. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estado hablando ante procesos alérgicos, ¿no? Que nos van a conllevar a ciertas manifestaciones como vasodilatación, producción de moco, etc. ¿No? ¿Y qué tiene que ver aquí la interacción de producción de inmunoglobulina E mediante células plasmáticas? Luego tenemos los mecanismos de hiperactivación tisular por respuesta efectora incrementada, ¿no? Del tipo de producción de anticuerpos. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es esta? Voy a producir anticuerpos específicos para receptores o tipos de tejido. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? 2. ¿Ya? Recuerden, vamos a revisar cuál. Ahí está. Es mediada por anticuerpos. Tipo 2. Producción de IgG y IgE, que se van a adherir a tejidos o células. Tipo 2. ¿Ya? Bueno, acá tenemos algunos de estos ejemplos. Acá también participa el complemento, justo lo que les he estado mencionando. Hay una activación relacionada a la fagocitosis con la activación del complemento, y que esto me va a producir posteriormente algunos anticuerpos que me van a inhibir ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo anticuerpos contra el receptor del TSH en las células a nivel de la tiroides. Tengo anticuerpos específicos que me van a inhibir la función de este receptor. Y por lo tanto, ¿qué me puede producir un problema de inhibición de receptores? Si yo inhibo un receptor, por ejemplo acá, yo necesito la interacción del receptor del TSH. ¿Para qué? ¿Para qué necesito esto? Para producir hormona. Para producir. Si yo con un anticuerpo bloqueo este receptor, no voy a tener el estímulo para la producción hormonal. Por ejemplo, ahí estoy bloqueando producción hormonal. Y en el caso aquí de la interacción de la terminación para la producción de acetilcolina y la contracción muscular, tiene que haber una interacción también de receptores, ¿no es cierto? Mediante receptor con el receptor de la acetilcolina. Pero en ciertas patologías como, ¿cómo se llama? El problema de la acetilcolina por inhibición de anticuerpos. Miastenia gravis. Miastenia gravis. Bloqueo estos receptores de acetilcolina. Por lo tanto, ¿qué me hace la acetilcolina? Me regula, ¿no es cierto? La contracción muscular. Y si yo bloqueo eso mediante anticuerpos, pues va a haber un problema de contracción muscular, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Voy a tener problemas de contracción
muscular, ¿no? Se va a debilitar rápidamente esta contracción y va a llevar a debilidad, ¿no? Los pacientes tienen ptosis, se les caen los párpados, no pueden pronunciar bien las palabras, porque no tenemos la acción de la acetilcolina, que es la que nos va a regular esta contracción. Bueno, es el mismo gráfico, los bloqueos de anticuerpos en la miastenia grave, ¿no? Para evitar se bloquea la activación muscular. Es una activación muscular débil, por eso es que el paciente pues no puede hablar bien o se le caen los párpados, quizás no puede deglutir a veces. Acción de anticuerpos. Muy bien. Mecanismo de daño tisular por respuesta efectora incrementada. Depósitos de inmunocomplejos. ¿Eso en dónde lo vemos? ¿O qué tipo de hipersensibilidad es? 3. Hipersensibilidad 3. Y eso es por depósito de inmunocomplejos, que hay muchas patologías autoinmunes pues que generan formación de inmunocomplejos. Recuerden que hemos estado hablando de los antígenos, que son importantes para la interacción con el anticuerpo, pero se forman esos complejos que se van a depositar en el tejido, por ejemplo aquí en un vaso sanguíneo, y esto va a conllevar a activación de los neutrófilos. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento hemos estado hablando de los NETs? ¿Qué es el NET? Claro, son mallas que van a captar también otros tipos así es, ¿no? de microorganismos o restos celulares y que van a conllevar a la perpetuación de la inflamación. Y esto se ve, por ejemplo, en las vasculitis, ¿no? Las vasculitis. En la vasculitis, estos depósitos de inmunocomplejos van a producir activación macrofágica. ¿Y qué hacen los macrófagos cuando se activan? ¿Ya qué más? Van a liberar, ellos tienen enzimas también, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué enzimas son las que tienen los macrófagos? ¿Cuál? No, enzimas. Sí, también liberan interleucinas, pero en su activación celular ellos pueden liberar las elastasas son unas de ellas, ¿no? Y esto va a producir daño tisular y, pues, en el caso de las vasculitis, daño del endotelio. Mecanismo de daño tisular por respuesta efectora incrementada. Acá vemos entonces en el caso de depósito de inmunocomplejo. Esto, por ejemplo, ¿en qué vasos sanguíneos se puede dar? De inmunocomplejos. A nivel de qué vaso sanguíneo que me pueda producir una vasculitis. ¿Qué vaso sanguíneo, por ejemplo? ¿Cuál? Capilares, por ejemplo. Muy bien, capilares. A nivel renal, glomérulos. Glomérulos. En la región donde se hace el intercambio gaseoso. A nivel alveolar. Eso me puede producir algún tipo de alveolitis. Con producción de hemoptisis, si es que se inflama demasiado el vaso, obviamente y se rompe. Hay manifestaciones de ese tipo en ciertas vasculitis o en el mismo lupus también. La siguiente es mecanismo de daño tisular por respuesta efectiva incrementada a nivel celular, ¿no? Con producción de ciertas lesiones en tejidos. Acá tenemos algunos ejemplos en la artritis reumatoide, por ejemplo. Sus mecanismos principales de lesión: inflamación mediada por citocinas del tipo de TH17. Tenemos la esclerosis múltiple, donde media también citocinas por TH1 y TH17.
o en la diabetes mellitus, que es una inflamación mediada por linfocitos T que va a generar insulitis con, obviamente, no producción de insulina. Bien, habíamos estado hablando en algún momento sobre la tolerancia inmunológica. Entonces, la tolerancia inmunológica es la capacidad de reconocer los antígenos propios sin desencadenar una respuesta inmunitaria. Yo reconozco lo propio, por lo tanto no genero daño, no genero anticuerpos, no genero una reacción inflamatoria porque es parte de lo propio. Pero en ocasiones hay una pérdida de la tolerancia que tiene que ver con algunos problemas genéticos. Por eso es que las enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, entre otros, tienen un componente genético y que tiene relación con justamente estos componentes del complejo mayor de histocompatibilidad, que son los que inmersos en el proceso de presentación de antígenos. Entonces, cuando hay una alteración a ese nivel, vamos a tener problemas de pérdida de tolerancia, ¿no? Y al tener pérdida de esto, pues nos va a conllevar a la producción de anticuerpos. Lo normal es que si yo tengo un linfocito autorreactivo que me va a generar anticuerpos contra lo propio, es que esto se elimine. Esto no debe de seguir, porque obviamente me va a generar daño. Pero ante un fallo, voy a hacer que este linfocito autorreactivo no pase el filtro y continúe produciendo daño tipo citotóxico o anticuerpos en algún momento, por la presentación de antígenos, que me va a conllevar al daño tisular. Por lo tanto, en la pérdida de la tolerancia vamos a ver un problema, por ejemplo, como un polimorfismo, en el caso de alteración del HLA o el complejo mayor de histocompatibilidad, infecciones. Ahí hablamos un poco sobre mimetismo molecular, recuerden ustedes, ¿no? Esta es una de las teorías, mimetismo molecular, en el cual hay una activación por diversos tipos de antígenos de un agente microbiano X y que podría participar como desencadenante de no reconocer lo propio. Y por lo tanto eso nos va a conllevar a formación de clonas de linfocitos autorreactivos con producción de anticuerpos y daño tisular posterior. Bueno, acá hay algunos de los mecanismos, ¿no? Tenemos que, gracias a las células T reguladoras, que es la que tiene que estar mediado para que el sistema inmunológico funcione equilibradamente, pues cuando tenemos una célula autorreactiva, estas células tienen que conllevar, mediante interacción de ciertas interleucinas y anticuerpos, a la eliminación de estas células autorreactivas. De lo contrario, pues vamos a generar anticuerpos contra lo propio. Entonces, en el caso de las células T reguladoras, vamos a perder esta función que nos va a conllevar no a la eliminación de estas células autorreactivas, sino a que persistan. Y al persistir, van a reconocer lo propio, se van a generar anticuerpos contra lo propio y se va a generar el daño. ¿Cierto? ¿No? Esta es la manera en que los linfocitos T reguladores nos van a conllevar, ¿no? Las células T se activan con total normalidad contra los antígenos propios. Se van a activar contra lo propio y tiene que ser regulado. Es lo propio, no generes anticuerpos. Pero mediante las teorías que hemos hablado, por problemas del HLA, problemas de polimorfismo genético, por mimetismo molecular, pueden conllevar a la no control de estas células autorreactivas, por lo tanto persisten y se genera el daño.
Y una de estas enfermedades autoinmunes por pérdida de tolerancia a lo propio es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que puede generar daño contra diversos tipos de órganos, como por ejemplo la piel, a nivel pulmonar, puede causar neumonitis, a nivel glomerular nos puede causar problemas de nefritis lúpica, ¿no? Hay diversos tipos de nefritis, y que tiene relación con ciertos factores de riesgo, entre ellos modificaciones del complejo mayor de histocompatibilidad, los descritos ahí, de tipo HLA, DR3, DR2, entre otros, son los descritos. Recuerden que la pérdida de tolerancia está asociada a polimorfismo, y esos son los polimorfismos descritos en el lupus eritematoso sistémico. Alteración de ciertas proteínas de complemento, como el C2, C4 y el C1q. Mutación de gen codificante de las nucleasas y problemas de RAS-MAP, que son vías de señalización. Generalmente está descrita más frecuentemente en mujeres, ¿no? En edad fértil, pero también puede producirse en niños. En niños también puede producirse el lupus eritematoso sistémico. Factores ambientales: exposición a radiación por ultravioleta, exposición a hidralazina, exposición a tabaco, a sílice, y también está relacionado con ciertos agentes infecciosos como el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Ahora, el lupus eritematoso sistémico tiene una fisiopatología muy amplia, dependiendo del órgano que se haya afectado, pero tenemos un cuadro resumen de algunas de estas manifestaciones. Entonces tenemos predisposición genética por polimorfismos del complejo mayor de histocompatibilidad, DR2, DR3, generalmente en mujeres, una edad promedio entre los 20 y los 40 años. Y hay una gran producción de autoanticuerpos. ¿Y autoanticuerpos contra qué se produce? Se produce contra anticuerpos contra el ADN, contra los ribosomas, contra ciertas proteínas ribosomales, como el SM, y anticuerpos contra antifosfolípidos. Vamos a encontrar disminución del complemento del tipo C3 y C4. Algunos de los síntomas, bueno, como es una enfermedad sistémica, vamos a encontrar ciertas sintomatologías que pueden ir de cambios cutáneos, como el rash malar, cambios relacionados a glándulas lacrimales, salivales, que nos pueden producir un síndrome Zika o síndrome seco, síndrome de Sjögren, ¿no? No vamos a producir la gran cantidad de secreción, tanto en ojos, salivas, parte bronquial, etc. No va a producir ojo seco, boca seca. Producción de úlceras, desprendimiento fácil del cabello, que nos va a conllevar a alopecia, inflamaciones serosas como serositis, pericarditis, pleuritis, etc. Fenómeno de Raynaud o telangiectasias. El fenómeno de Raynaud es un problema de una vasculopatía que tiene que ver con la reacción del vaso sanguíneo a cambios de temperatura. Un paciente con fenómeno de Raynaud, por ejemplo, en épocas de temperaturas frías, o si yo meto mi mano en agua muy fría, helada, van a producir cambios vasculares que no va a conllevar una buena irrigación y va a haber un cambio de coloración y frialdad distal. ¿Cierto? Bueno, mialgias, artralgias, compromiso neurológico, que no solamente compromete la parte periférica, sino también central, que me puede conllevar a convulsiones, problemas psicóticos, etc. Y en la patogenia, vemos aquí gran participación de tanto inmunidad innata como adquirida. En algún momento se describió que las células que habían entrado en apoptosis
tenía que haber un barrido de los restos apoptóticos. En el caso de lupus se ha descrito que hay un problema con la limpieza, digamos, de los cuerpos apoptóticos. Pero la persistencia de estos cuerpos apoptóticos van a generar reacción que puede ser ante los neutrófilos, reacción contra células presentadoras de antígenos que van a producir anticuerpos, ¿no es cierto?, contra estos restos, y obviamente mediante el procesamiento de estos patrones moleculares van a conllevar a la formación de anticuerpos, activación de células dendríticas que posteriormente van a diferenciarse a células presentadoras de antígeno y que van a conllevar a la producción de ciertas interleucinas mediante la activación de tipos celulares como células T, que nos van a conllevar a injuria del tejido y producción de autoanticuerpos mediante la activación de las células B, ¿no? Ahí participan ciertos receptores que nos mencionan ahí y que nos van a producir autoanticuerpos que nos van a conllevar en algunos casos al depósito de autoanticuerpos con antígenos en los vasos sanguíneos que nos pueden producir vasculitis, y que la injuria renal, en el caso, perdón, la injuria tisular que se va a producir por inflamación nos podría un poquito explicar la presencia de artritis en lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces vemos que hay algo que nos va a desencadenar el inicio de la producción de anticuerpos contra algo que es propio. Los cuerpos apoptóticos pertenecen a células que han sido de nosotros, pero se empiezan a reconocer y se empiezan a formar anticuerpos mediante la activación de las células plasmocitoides a células presentadoras de antígeno. Y obviamente, ¿quién entraría aquí? ¿Quién debería regular esto? Las células T reguladoras dicen, no, es lo propio, ¿cómo vamos a generar mayor cantidad de anticuerpos? Pero no, esta pérdida de tolerancia por cambios en el tipo de HLA, modificaciones en el HLA, hace que la tolerancia también se pierda y yo siga produciendo autoanticuerpos, ¿no?, contra lo propio y producir el daño y todo el proceso inflamatorio. Bueno, este es un esquema ya resumido, ¿no? Tenemos factores genéticos, que ya hemos hablado de las mutaciones o polimorfismos a nivel del HLA o MHC. Tenemos factores ambientales como exposición a rayos ultravioleta, ciertas drogas que van a interaccionar, ¿no es cierto?, con el medio interno y que nos pueden conllevar a activación por disfunción de las células dendríticas, células T, células B, en pocas palabras, pérdida de la tolerancia a lo propio, con producción de autoanticuerpos y células T autorreactivas, que nos va a conllevar a mayor producción de autoanticuerpos y mayor producción de citocinas inflamatorias, que nos puede conllevar a muchas de las manifestaciones de lupus eritematoso sistémico. Bueno, esto es un poco, esto no es necesario que se lo aprendan, en realidad son criterios no son criterios diagnósticos, son criterios de clasificación. Esto se utiliza para reclutar pacientes a estudios, ¿no? Pero la importancia de esto es ver el peso según el compromiso que tiene el paciente. Como les mencioné, pueden tener en diversos sistemas, ¿no? Los que tienen mayor puntaje acá son la trombocitopenia, la hemólisis autoinmune, ¿no?, el lupus discoide, el lupus subcutáneo. Tenemos compromiso muscular, el compromiso renal, en el cual tenemos que medir proteinuria, y también el compromiso o la presencia de autoanticuerpos del tipo anti-DNA. La artritis reumatoide, también relacionada a polimorfismos de HLA, los descritos ahí, HLA de R1 y de R4, ¿no?, que tienen relación con producción de autoanticuerpos, ¿no? Generalmente presentes en mujeres. Factores ambientales
descritos por exposición a amianto, sílice, etc. E infecciosos como virus de Epstein-Barr, chikungunya, entre otros. El chikungunya, ¿conocen el chikungunya? Chikungunya. Acá no, en Lima creo que no había mucho. Más salido en el norte, hace como 10 años atrás. Y después de la infección por chikungunya, se generaba una enfermedad muy parecida a la artritis reumatoide. Por eso es que está asociado. Manifestaciones. Obviamente, como toda enfermedad autoinmune, producción de autoanticuerpos. Algo que no les mencioné en el anterior es esto. Formación de anticuerpos antipéptidos citrulinados. Es un tipo de reacción contra algunas proteínas en la citrulinización que ocurre a nivel pulmonar y que se detecta como no propio y que se forman anticuerpos contra estos péptidos. Entonces estos anticuerpos son los que se van a depositar posteriormente a nivel de la membrana sinovial y que nos va a conllevar a la activación del proceso inflamatorio. Obviamente vamos a tener, aparte de la producción de este anticuerpo, también la producción de anticuerpos del tipo factor reumatoide. Vamos a encontrar elevación de los reactantes de fase aguda, como BCG y PCR. Y como consecuencia nos va a conllevar a activación, inflamación de las articulaciones, generalmente articulaciones de manos, dentro de esas articulaciones, carpo, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. ¿Ya? Y obviamente que si no damos el tratamiento debido, vamos a tener las características, ¿no?, de deformidad con desviación cubital de los dedos de la mano, Cohen System o HAL en Z, pero esos son daño ya articular. Nosotros actualmente, como reumatólogos, lo que tenemos, nuestro objetivo es hacer el diagnóstico a tiempo y evitar el daño articular, ¿no? Otras manifestaciones: pericarditis, pleuritis, bursitis, vasculitis reumatoide, muy importante, fenómeno de Raynaud, y rigidez matutina. Y con respecto a lo que es la patogenia, bueno, acá vemos un cuadro de resumen que tiene que ver con ciertos factores, interacción de la parte genética que ya hemos mencionado, factores ambientales como también el humo de tabaco. Va a ser activación de macrófagos y células dendríticas que van a ser, obviamente, activación de células T para la presentación de producción de antígenos y presentación de antígenos. Y esto va a producir formación de citocinas inflamatorias que nos va a conllevar a diferenciación de las células B para mayor producción de autoanticuerpos y que nos va a generar daño a nivel de la membrana sinovial, ¿no? ¿Cómo se genera el daño de la membrana sinovial? Se va a producir mayor cantidad de metaloproteinasas. Las metaloproteinasas van a producir degradación del hueso y del cartílago subcondral y el depósito de estos autoanticuerpos va a generar mayor daño. Tanto la activación de células T como células B van a producir inflamación que nos va a conllevar al proceso de angiogénesis a nivel de la membrana sinovial. Y en la membrana sinovial, por proceso de adaptación, va a ocurrir la hiperplasia de esta membrana. Entonces va a ocurrir a nivel de la membrana sinovial hiperplasia y angiogénesis por el proceso inflamatorio. Y bueno, una vez generado esto, llega a la hiperplasia de la sinovia, que es lo que se conoce como PALU, que es donde se asienta el proceso inflamatorio, y esto se hace un círculo vicioso, se genera mayor cantidad de metaloproteinasas que nos va a conllevar a las famosas erosiones óseas. Por lo tanto, aquí es importante que se controle el proceso inflamatorio ante la función de los linfocitos T. Esto es lo mismo que en lupus,
criterios de clasificación. Esto sí no es necesario que se lo aprendan, esto es ya la parte clínica. Bueno, para terminar, tenemos todo lo que es inmunosupresión por inmunodeficiencias primarias. Y dentro de las inmunodeficiencias primarias tenemos pues algunas de ellas que tienen relación con la parte genética, ¿no? Como acá tenemos un esquema en donde se ve las deficiencias de algunas enzimas o activación de ciertos grupos celulares que nos van a conllevar a estas deficiencias primarias, ¿no? Que generalmente son de tipo genético. Tenemos el síndrome de Di-George, donde no tenemos diferenciación de los linfocitos T. Tenemos, por ejemplo, por acción o inhibición de la acción del CD40L en el síndrome de hiper-IgM. Por lo tanto, no tenemos esta producción de inmunoglobulina G. Dentro de estas tenemos también la agamaglobulinemia de Bruto, ligado al cromosoma X de tipo recesivo, ¿no? Tenemos entre ellas baja producción de inmunoglobulinas de todos los tipos, por lo tanto tenemos una pérdida en la diferenciación o la maduración de los linfocitos B, por lo que obviamente no vamos a tener producción de anticuerpos, ¿no? O inmunoglobulinas. Nos va a conllevar entonces esto a un tejido linfoide hipoplásico y ciertas manifestaciones como infecciones recurrentes, otitis media, sinusitis, neumonía, enfermedades infecciosas gastrointestinales. Otras de ellas tenemos por delección del 22, grado 22Q11.2, ¿no? Por deficiencia congénita de células T, que nos va a conllevar a ciertas manifestaciones, ¿no? Como hipoplasia del timo o manifestaciones a nivel cardiovascular como defecto del septo ventricular, tetralogía de Fallot, agenesia renal, etc. Son características de las inmunodeficiencias congénitas de las células T. Tenemos también las inmunodeficiencias combinadas de Wiskott-Aldrich, ¿no? Que tienen relación con el que de tipo recesivo ligado al cromosoma X. Tenemos ahí algunas de las manifestaciones como formación de púrpura, eczema, ¿no? Palidez por anemia, etc. Y tenemos inmunosupresión por inmunodeficiencias adquiridas. Entre ellas tenemos la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Esto se describió por primera vez en los años 80. Actualmente hay una prevalencia en Estados Unidos de 1.1 millones de personas y a nivel mundial 38 millones. Entonces tenemos dentro de estas que es por transmisión sexual, parenteral o vertical, ¿no? De madre a hijo si es que no se ha dado la inmunoprofilaxis adecuada, ¿no? Y nos va a generar manifestaciones de inmunosupresión como úlceras orales, herpes zóster, exantemas, artralgias, citopenias. En el caso del proceso agudo o latente, ahora vamos a ver el ciclo del virus, ¿no? Pero ya en lo que genera la inmunodeficiencia en sí, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nos va a llevar a muchas infecciones como toxoplasmosis cerebral, esofagitis, sarcoma de Kaposi, etc., ¿no? Con una pérdida, un síndrome de pérdida de peso mayor al 10% y que se presenta diarrea, fiebre y debilidad por más de 30 días. Y eso es importante, la relación entre la cantidad de copias del VIH y el número de linfocitos TSD4, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí en este cuadro en donde se ve el recuento de los linfocitos TSD4
¿no? Con las copias del VIH en un periodo de tiempo. Vemos entonces que la infección primaria, cuando hay diseminación a nivel del virus, durante las primeras 12 semanas, vamos a ver que existe entonces un gran aumento del número de copias de este virus, del tipo RNA. Posteriormente vamos a ver que la cantidad de los leucocitos va a ir disminuyendo, conforme puede ir creciendo. En este periodo, que se conoce como latencia clínica, probablemente vamos a tener mayores manifestaciones. Que posteriormente vamos a tener ya síntomas generales, con un menor número de linfocitos, y enfermedades oportunistas que nos pueden conllevar a la muerte si no se le da el tratamiento antirretroviral indicado. Entonces, ¿cuál es la célula blanco ahí? Linfocitos CD4. Produce la lisis de estos tipos celulares. Y bueno, el virus obviamente tiene que interaccionar con la célula huésped mediante proteínas de este virus, que es el GP120, con el receptor del tipo CD4 en los linfocitos mencionados, ¿no? Y estos, pues, estas proteínas, esta interacción va a generar posteriormente la fusión al tipo celular y el ingreso de toda la carga genética del virus, que gracias a la transcriptasa reversa, este RNA va posteriormente a ingresar como tipo DNA al DNA del hospedero, y se va a conllevar obviamente la producción de todo el material genético posterior para la eliminación, con producción obviamente de toda la cápside, etc., para la eliminación de nuevos virus. Entonces, la transcriptasa reversa es importante aquí para la interacción con el DNA de hospedero y producción de mayor cantidad de virus. Muy bien, chicos. A ver, voy a volver a pasar lista a los que no llamé o los que no estaban presentes. Alca